Buenos días, estamos aquí en Utopía Radio, un programa de Enrique Turán. Vamos a hablarte de Juan Rulfo, Rosario Castellanos y algunas efemérides que aparecen por aquí. Pues tenemos aquí a la maestra María de la Luz Carrillo. Como siempre, ya se hizo costumbre en este día miércoles. Tenemos que hacerle un homenaje a la maestra porque ella vino a instituir este día como cultivando ideas. Gracias. Pues gracias, maestra, por estarnos acompañando nuevamente. Como decían, ya se volvió costumbre. Espero que ustedes que nos están escuchando ya asiduamente en este programa Cultivando Ideas, pues nos sigan y nos sigan siguiendo. Vaya la redundancia. Porque el movimiento se muestran tanto, ¿no? Sí, así es. Dentro de esas redundancias, pues. Gracias, Emilio. Buenos días. Buenos días. Como decíamos, vamos a dar unas pequeñas notas de las efemérides del 7 de agosto, muy escuetas quizá. En 1956 nace la actriz mexicana Leticia Perdigón. ¿Quién no conoce a Leticia? Bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalles de su personalidad? Pero pues pasemos a otra nota menos alegre. 1974 muere Rosario Castellanos, poeta, escritora y diplomática mexicana. Estando en Israel, sufre un accidente y pues fallece. Eso no lo trae la crónica, ¿eh? No. Pues en 2007 muere el autor y conductor mexicano Ernesto Alonso. Te decían el hombre telenovela, no sé por qué, pero pues hizo tantas cosas que de alguna manera teníamos que identificarlo al hombre que siempre hizo tanta cultura dentro de la televisión y el cine. 1879, 8 de agosto, nace el caudillo de la Revolución Mexicana Emiliano Zapata. Tierra y libertad, gritaba el hombre. 1896 nace Manuel Álvarez Rentería Basiste, autor del bolero Angelitos Negros. ¿Te acuerdas de aquella película, Luz? Sí. Angelitos Negros. La primera versión muy buena. Hizo furor. En 1966, dice, 1980 muere Rafael Llamas, actor mexicano que aparece en películas como El Derecho de Nacer, 1966, Hasta el Viento Tiene Miedo, 1968, Corazón Salvaje, 1968, El Libro de Piedra. 1999 muere Yolanda Vargas Dulce, destacada cantante, editora y argumentista de cómics en México. Pues me tuve que agachar para decir cantante. Nuestra Yolanda Vargas Dulce, me sorprende. Una nueva faceta. Sí, pero escritora, pues de mucho renombre. Tuvo una gran época dentro de las revistas aquellas que sacaban por ahí. Llenó toda una época. Tenemos al escritor José Emilio Pacheco. En 2001 gana el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que otorga la Universidad de Talca de Chile. Pues tantas efemérides que nos hacen recordar todo esto.
nos brincamos hasta por acá, como un pequeño homenaje a este señor Sergio Arau, cineasta mexicano. Sergio Arau presenta en la Ciudad de México la banda sonora de su película Un Día Sin Mexicanos, que en su primer fin de semana de exhibición a nivel nacional logró recaudar 18.5 millones de pesos en taquilla. Pues sí, ese día fue el día que no quisieron trabajar los mexicanos, pues tuvieron que irse al cine, ¿no? Pues eso es lo que te podemos decir a nivel efemérides. Ahora que hablando de Rosario Castellanos, yo me puse a cambiarle el nombre a esta mujer tan fabulosa dentro de las letras mexicanas. Pues su nombre es Rosario Castellanos, y para hablar de ella de una manera florida, vamos a decir, yo le digo que pues tú sigues aquí, la gente te recuerda, y dentro de mí debiste llamarte Coscatl Xochitl, Xochilcoscatl Náhuatl, porque esa tu esencia era hermosa, aroma de flor, collar de sonar claro, cristalino, como el habla de tu gente limpia y pura. Te ligó el apellido a lo nuevo, con lo yanco y renovador, aunque tú no quisiste el cambio, porque el sufrimiento indigno con ello fue de mal en peor. Los hijos de la náhuatl fueron ellos la descendencia que amaste, con denuedo y con desvelos. Por eso cuando te fuiste, Rosario, tu tierra se puso triste. Ibas a cumplir medio siglo. Hoy te faltan 7 años para el centenario. Recibe el reconocimiento de Emilio, que te recuerda hoy. Es necesario, Xochicóscatl Náhuatl. Sigues viva en ese otro domicilio. Pues estas son unas palabras en homenaje a la señora Rosario Castellanos. Preguntarás por qué Coscatl Xochitl. Coscatl es collar. ¿Qué es un rosario? Pues es un collar de penas o de rezos. Xochitl, pues significa flor, y náhuatl es el idioma de nuestro pueblo, que traducen en claro, cristalino, sonido claro y cristalino. Pues ella fue tan cristalina en sus conceptos que defendió a esa raza sufrida de todo nuestro anáhuac. Pues Rosario, estamos contigo allá en tu nuevo domicilio. Algún día nos veremos por ahí. Así Gracias. es, Emilio, así es. Es inacabable lo que podemos decir y referirnos a nuestra gran Rosario Castellanos, una mujer de letras, así se definió, así la hemos definido. Hemos traído a la mesa aquí en el programa Utopía Radio, Cultivando Ideas, estas ideas que ella virtió a través de sus escritos, sus novelas, sus poemas, sus artículos de opinión, sus ensayos. Una mujer que tenía un talento, una dedicación y un compromiso con el ejercicio de escribir. Siempre estaba escribiendo, siempre estaba atenta a lo que sucedía a su alrededor, en aspectos culturales, literarios, políticos, porque ella también tenía una posición política, y cabe señalar que ella fue una de las primeras voces que cuestionaron la matanza del 2 de octubre. Y un poema hermoso que ella hace, que se inspira con un dolor, con un coraje, para hablar del 2 de octubre. Entonces, traer a la mesa y el día 7 de agosto de 1974, en Tel Aviv, Israel, lamentablemente muere esta gran mujer, Rosario Castellanos.
Pues lo lamentamos porque pues quisiéramos tenerla por siempre, a ese tipo de personas que nos cultivan, que nos marcan una pauta a seguir dentro de este país. Esperemos que pues siga siendo leída y querida en sus temas que abordó tan atinadamente. Así es, Emilio. Bien, pues como dijo Emilio al inicio, pues queremos hablar también de Rulfo. Juan Rulfo Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Su verdadero nombre era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo. Juan Rulfo también se comprometió a través de su obra a explicar su país, explicar el mundo, a decir lo que él pensaba sobre lo que le preocupaba. En sus dos obras magnas, en la novela Pedro Páramo y en sus 17 cuentos, incluidos en El Llano en Llamas, nos refleja lo que nosotros conocemos como el mundo rulfiano, un mundo rulfiano que está imbuido, nos presenta las situaciones locales, regionales, incluso de una contienda revolucionaria y posrevolucionaria, donde estos personajes, varones, mujeres, transitan en una situación de violencia, de inquietud, de angustia, pero también nos reflejan el lado humano que supo captar Juan Rulfo, que nos define como seres humanos. Esa naturaleza humana de estos personajes que transitan en ese devenir de lucha, de violencia, nos vemos reflejados en ese sentir. Dicen que Rulfo, en su estilo de narrar, era muy lacónico, pero no por ser lacónico en su forma de describir las emociones y situaciones de sus personajes. Y estoy hablando específicamente de los cuentos que están dentro del libro El Llano en Llamas, no dejan de ser poéticos. Exactamente. Tienen una sustancia tan especial que él supo captar de aquel suelo que lo vio nacer y le dio vida a esos personajes que coexistieron propiamente en aquella época revolucionaria, en que él se ve imbuido incluso a los 8 años, no recuerdo ciertamente si eran 8, pero era un niño aún cuando dice que a su padre lo mataron una vez que huía. Pues no sé por qué huía, pero el hombre tenía que defenderse, puesto que después sigue diciendo: a mi tío lo asesinaron, a otro, a mi abuelo lo colgaron de los dedos gordos, los perdió. Uh-huh. Entonces todos morían a los 33 años, dicen por ahí. Y a los pocos años murió la madre de Rulfo. A los 2 años de haber, de que asesinaron a su esposo, a los 2 años, sí, al año, ella muere. Ella muere. Entonces imaginemos ese niño huérfano de padre, madre, de tíos, y en una revuelta en que el país, cansado de cierta tiranía por allí, pues no era muy halagador que llegaran a los pueblos y empezaran ese tipo de exterminios. Posiblemente los bandos se peleaban por la hegemonía de sus ideas. Eso marcó a Rulfo. Claro. Eso marcó a Rulfo y pues lo vemos en sus cuentos, El Llano en Llamas. Cuando él se inició como escritor, él no creía que lo que estaba produciendo fuera
algo literario y algo valioso, y optaba por destruir cada cosa que escribía, hasta que por ahí apareció una persona y le pidió que le mostrara sus trabajos. Pues él era renuente a eso, era muy callado, entonces no quería mostrar su forma de pensar, y se viene a México y empieza a escribir su forma de vida en ese entonces, que es como una muestra del observador que fue. Empezó a crear una pequeña novela que pues tampoco publicó, pero que fueron sus pasos iniciales para culminar con el Llano en Llamas y Pedro Páramo. Sí. Pues la experiencia vital de Juan Rulfo, esas vivencias, esa historia trágica de su familia, en esa época convulsa, la misma orfandad de quedarse sin su padre, sin su madre, quedar huérfano, sus hermanos fueron desperdigados, él tuvo que vivir en un orfanato y bajo la custodia de su abuela, pero después su abuela materna muere. Entonces, todas esas experiencias como seres humanos nos marcan y de alguna manera Juan Rulfo las conjura y las trae de una manera talentosa, creativa, con sus obras. Sus cuentos, El Llano en Llamas, habla de esa situación de emociones, de pasiones, de que la existencia es vulnerable. Cada personaje, esos personajes varones que están en esa lucha, en esa contienda de poder, de esa violencia física, material y simbólica, porque también en ese trajín de estos personajes, por ejemplo, Nos han dado la tierra, ¿sí? En este cuento Nos han dado la tierra, que luchan estos personajes y están esperando que después de esa lucha revolucionaria les van a dar un pedazo de tierra, ¿no? Un pedazo de tierra, como bien lo señalaba Emilio al mencionar a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja. No tanto era la propiedad en sí de la tierra, sino de quien hacía uso adecuado y producía la tierra, ¿sí? Entonces la tierra iba a ser valiosa, importante, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ético y social, quien trabajara esa tierra. Y esos personajes que aparecen en los cuentos de Rulfo, por ejemplo, El Llano en Llamas, Nos han dado la tierra, Lubina, No me maten, diles que no me maten, también en La herencia de Matilde Ángeles. Todos estos personajes están en esa lucha por sabemos que tener un pedazo de tierra implica tener o conseguir cierta seguridad. Ser propietario de un espacio y aprovechar ese espacio, en este caso la tierra, es como lograr un éxito, lograr parte de la felicidad. Pero lamentablemente estos personajes que están imbuidos en estos relatos que nos presenta Juan Rulfo, es una lucha que a veces es estéril, tan estéril como la tierra que tienen en sus manos. Una tierra árida, un llano donde no se puede sembrar, donde no pueden producir algo positivo, pese a esos esfuerzos, incluso al derramamiento de sangre. ¿Cómo ves, Emilio? Yo considero que este tipo de cuentos que él narra es una burla al sistema, al poder que representa el final de la revolución, que se convierte en gobierno, y al ver que retardan la repartición de tierras, y después de que ya las hayan clasificado para ver en qué manos quedan, resulta que al campesino lo van a colocar dentro de aquellas tierras, pues
que nadie las quiso por algunas características que pues no van al caso mencionarlas, pero no son las más productivas, sino que reacios al reparto de tierras, puesto que todavía están en litigio todas aquellas propiedades que se quedaron en manos de poderosos. Eran las mejores tierras, las que podían producir las cercas del agua, las que estaban cerca de lagunas. Y cuando Rulfo retoma sus relatos, pues se va fijando en que aquellas tierras mal vistas son las que cayeron en manos de los revolucionarios. Es cuando nos empieza a decir, pues, esto fue lo que nos dieron, pero yo no quería esas, dice, yo quería las que están junto al río, las que tienen agua. No se te dijo que se te iba a dar tierras de regadío, le contesta el comisionado. Pero esto parece un cuero de vaca seca que no tiene en dónde ponerse la semilla. ¿Qué vamos a lograr con eso? Como cuando va narrando que van llegando a los llanos, todos polvorientos, todos polvosos, y la naturaleza va cambiando un poco, y ya se siente la humedad y el polvo que sí se levanta, porque anteriormente pasaban sobre la tierra y ni siquiera el polvo era capaz de levantarse a verlos. Cuando sienten ese polvo que los rodea, los llena, les toca las piernas, se emocionan. Ahí es el romanticismo de Rulfo el que está hablando, el amor a la tierra. Ahí es donde él dice que pues les dio gusto a aquellos campesinos. Van disminuyendo en número, dice, éramos 23 y quedamos 4. Yo los cuento, 2 atrás y 2 adelante. Me da la impresión de que no se cuenta él. El narrador. El narrador Sí. no se cuenta. Sin embargo, no hay otro. Son 4, 2 adelante y 2 atrás. Él se considera dentro de esos 4, posiblemente el segundo, posiblemente el tercero. Te da a pensar, esa forma de escribir de Rulfo es la que te da a pensar cómo siente las cosas de los personajes, dónde se ubican, y los ubica muy bien y habla extraordinariamente la problemática del campesino desposeído de la tierra, y cuando se la dan, pues esta fue la que nos dieron. Sí, pues yo quiero destacar esto que acabas de señalar, que Rulfo hace una radiografía de la pobreza. Todos los cuentos, los 17 cuentos, están hablando de situaciones de pobreza, están hablando de situaciones de desigualdad social, están hablando de esa lucha por obtener un pedazo de tierra para trabajar, para tener esta seguridad tan anhelada que el movimiento revolucionario y posteriormente el movimiento cristero pues no dejó que los participantes, los actores vivos que estuvieron en ese fragor de la batalla, directo o indirectamente, tuvieran y lograran esa tierra tan anhelada. Y si se las dieron, les dieron los llanos, los lugares áridos, y esa repartición a ojos vistas pues ha sido injusta. Rulfo critica, cuestiona, pone el dedo en la llaga a esa situación que deja en una situación de pobreza, vulnerable y marginada a estos personajes como Melitón, como Pedro Zamora, como Tacha, en el cuento Somos muy pobres, en los cuentos de Diles que no me maten, donde está la venganza, y esas venganzas son por tierras. Por ejemplo, en La Cuesta de las Comadres, un cuento muy interesante, donde el narrador
habla de dos hermanos que se apropian de la tierra de los otros, que son abusivos, que roban, ¿sí? Y son intolerables, entonces ellos tienen las mejores tierras. En la Cuesta de las Comadres, los hermanos Torrico tienen las mejores tierras. Ellos son dueños de esos terrenos que ni siquiera las cultivan, pero que son los propietarios. Y pobre de aquellos pobladores cercanos a ellos a que las usen o que pasen por ahí. Entonces estamos hablando también, o está planteando Rulfo, esa situación de enemistad entre ellos mismos, de esa pugna, de ese odio, de esos odios velados. Resulta que este personaje en el cuento de la Cuesta de las Comadres, pues mata sin querer, como él lo dice, sin querer a uno a Regino Torrico. Y quiero leerles un fragmento precisamente de este cuento de la Cuesta de las Comadres, cómo este personaje habla de la muerte de cómo no quiso matarlo, pero lo mata, ¿sí? Entonces, esto quiero que ustedes vean cómo el arriero, ¿sí?, que mata a sus vecinos y que se hace amigo de los Torricos, lo mata. Pero ¿cómo se expresa? Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Dice: ¿cómo ves? No fui yo el que lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Eso le dije al difunto Remigio. Ya la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la Cuesta de las Comadres con la canasta pescadora vacía. Antes de volverla a guardar, le di unas cuantas zambullidas en el arroyo para que se le enjuagara la sangre. Yo la iba a necesitar muy seguido y no me hubiera gustado ver la sangre de Remigio a cada rato. Me acuerdo que eso pasó allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo que fue por esos días, porque en Zapotlán estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio se levantaba una gran parvada de sopilotes a cada tronido que daban los cohetes. De eso me acuerdo. Y precisamente es el personaje narrador del cuento La Cuesta de las Comadres que nos está narrando y diciendo que, bueno, se acuerda, pero también que no quería matar a ese Remigio Torrico, que era uno de los malvados del lugar. Entonces aquí, ¿cómo va expresando la voz de sus personajes? Dicen, Emilio, que él tenía Rulfo tenía la facilidad de transponer en la escritura literaria la voz del pueblo, de reflejar cómo hablan los campesinos de esos lugares de Jalisco. Pues era su conocimiento tan vasto de las costumbres de la región donde vivió. Yo me pongo a pensar cómo es la gente de esas provincias que en todo se fijan. Pero no es eso propiamente, que en todo están, sino en cómo se adueñan del comportamiento de la gente y la pueden describir de cabo a rabo, casi tan fiel en su forma de pensar y de su forma de actuar, que Rulfo hizo una forma mágica en su expresión para darnos a entender que aquella gente sufría, pero era justa. Dentro de su pobreza, dentro de sus carencias, no odiaban como solemos ver en otras personas que odian a muerte. Como dices en ese cuento, dice, yo no lo quería matar, dice, pero yo necesitaba el agua. Y pues lo zambuí hasta que dejó de respirar, ¿no? ¿Cómo tiene la facilidad para hacer esa descripción de hechos, de acciones,
que rayan en un realismo fantástico, en un realismo que no es el propio de la vivencia, sino que lo adorna con esas frases tan elegantes que luego usa, que nos saca de esta dimensión corporal y nos transmite a otra de ilusión. Esa es la grandeza que tiene Rulfo en todos y cada uno de los cuentos que narró en Llano en Llamas. Sí, bueno, quiero enfatizar en este aspecto de que no es el habla natural de las personas de ahí, de los arrieros, de los campesinos, de los altos de Jalisco. Sí, él captó, pero no lo traspuso así. Cuando así habla el arriero y lo voy a anotar aquí. No, ese es el talento creativo, literario, experimental que Juan Rulfo traslada, construye esos diálogos como lacónicos, que son muy lacónicos, pero que se exacerban cuando escuchamos el interior de los personajes. Ahí hay un lenguaje florido, cuando los personajes empiezan a pensar, a introyectarse ese monólogo interior. Ahí conocemos más de estos personajes. Y cuando se dirigen con los demás, es un lenguaje, un diálogo muy cortante, muy lacónico, no exento de poesía. Y ahí está la virtud que tiene Rulfo de darle a esa forma expresiva propia de ciertos lugares de la República, darle un carácter universal. Tan universal, Emilio, que cuando han traducido la obra de Rulfo, en este caso concreto, los 17 cuentos que están en el Llano en Llamas, en griego, en turco, en el idioma náhuatl, en japonés, en inglés, o sea, son 30 idiomas en que se ha traducido la obra de Rulfo, el Llano en Llamas y la novela de Pedro Páramo. Han dicho los traductores que cuando traducen esas frases lacónicas, tienen que encontrar la esencia primigenia, primitiva de la lengua de sus idiomas, de su país. Y sí existe. Esa forma de hablar breve existe en el griego, existe en el alemán, existe en el inglés, en fin, y esa es la esencia también y el arte de los traductores, pero la entienden, eso es lo valioso, que entienden esa forma cortante, breve, la entienden en otros idiomas, y el sentir de los personajes que andan deambulando en esos cuentos los hacen suyo, trasciende de lo local a lo universal. ¿Y por qué crees? Porque está hablando de la propia naturaleza humana. Exactamente. De que él no quería matar, como tú dices, yo no lo quería matar, lo ahogué, pero es que yo no era malvado, sino es que me necesitaba el agua, no me la quiso dar, y entonces me enojé con él, no entró en razón y lo maté. Por necesidad, por una cuestión necesaria, tuvo que llegar a los límites este personaje, a eliminar al otro, verlo como un enemigo, pero para una subsistencia. Si te fijas, en el diálogo está disculpando la acción brutal de quitarle la vida a un ser humano, pero da a entender que no era ya él. Él, por razones en forma correcta, le pedía el servicio, pero él se lo negó. ¿Por qué nada más él podía disfrutar de aquel líquido? Entonces él, cuando se exaspera y se sale de sus casillas, está diciéndole: yo ya no era él, yo ya no era yo, ya no era yo el mismo, yo no lo quería matar. Todas esas explicaciones que él hace mentalmente, porque lo está reflexionando. Está reflexionando su actitud ante aquello y se disculpa.
pero ya es demasiado tarde. La furia siempre va a acarrear consecuencias, pues que luego dices, no, pues yo no estaba en mis cabales, y en la ley, incluso en la ley, hay un apartado en el cual dice, si el hombre estaba en sus cabales, es culpable. Ujú. Pero si estaba loco y esto y lo otro, no es culpable. La ley también es contradictoria. ¿Se está condenando el hecho o se está condenando a la persona que se sale de casillas o se sale de sí? Ujú. Pero no vamos a entrar en términos legales, y Rulfo, en esa forma que tiene de expresarse, tiene una facultad sorprendente de trasladarnos de un plano natural a un plano de ficción que convence, es verosímil. Sí. Y además los tiempos que maneja. Por ejemplo, pareciera que es un tiempo atemporal, no está definido, no hay una marcado, ¿no? Un tiempo, quién está hablando, en qué momento están realizando las acciones. Y esto se ve en un cuento muy, pero muy importante, donde las voces de los personajes implican que el lector tiene que ubicarlos. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El hombre. El hombre. El hombre habla del hombre universal, habla de esa conciencia de haber cometido un asesinato sin quererlo, por venganza. Algo pasó para que el protagonista, que no tiene nombre, que es el hombre, vaya en busca de aquel que le hizo daño y lo mate a él y a su familia. Después empieza a ser perseguido por otro hombre, y en esa búsqueda de justicia o ajusticiamiento por haber matado por venganza a otro, el pensamiento del perseguido y el perseguidor se entrecruzan, y los dos nos están reflejando en su pensar, en su ese monólogo interior. Uno que se siente culpable de haber eliminado a toda una familia, pero no le quedaba de otra. Y el otro, el perseguidor, de haber matado a aunque en un momento tuvo la cercanía y lo vio como un hermano, pero lo tuvo que eliminar. Entonces aquí está hablando Rulfo de una emoción tan humana, que es la venganza. La venganza, pero también el sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa que nos persigue de manera más terrible que el propio perseguidor, que la propia mano de la justicia. Si me permites, podemos intercalar este pequeño diálogo que hace interno el hombre. Dice, no debí matarlos a todos. Iba pensando el hombre, no valía la pena echarme ese tercio tan pesado en mi espalda. Los muertos pesan más que los vivos, lo aplastan a uno. Debía de haberlos tentaleado de uno por uno hasta dar con él. Lo hubiera conocido por el bigote, aunque estaba oscuro. Hubiera sabido dónde pegarle antes que se levantara. Después de todo, así estuvo mejor. Nadie los llorará y yo viviré en paz. La cosa es recordar el paso para ir. Encontrar el paso para irme de aquí antes que me agarre la noche. Y ahí está el sufrir, ahí está el pesar de este personaje, del hombre, de que no quería matar. Él quería matar únicamente al que le hizo el daño directo, el que tenía bigotes, pero estaba tan oscuro que, bueno, agarró parejo con toda la familia, ¿no? Que llegó a la choza y los mató. Es importante acercarnos a la obra de Rulfo. Cada cuento es un mundo donde las pasiones, las emociones, las angustias de la existencia humana nos reflejan que no estamos solos,
en el país, en el mundo, sino que lo compartimos con los otros. Por eso ese gran valor y ese gran éxito que ha tenido, esa acogida que ha tenido la obra de Rulfo en otros países, porque también el efecto de sentido que crea la lectura de los cuentos de Rulfo es un efecto de sentido de reconocimiento. Me reconozco, me identifico o entiendo o comprendo lo que está pasando en ese mundo tan especial, en ese mundo rulfiano que en todas las ediciones podemos encontrar. Por eso es importante, Emilio, acercarnos y leer y disfrutar estos cuentos de Rulfo. Talpa, es que somos muy pobres, Paso del Norte, El día del temblor. Cada uno de estos personajes nos remiten a una parte de nuestra esencia, incluso me puedo decir a nuestra identidad, a la identidad como mexicanos, que la vamos construyendo, pero que al leer estos cuentos decimos que ahí de alguna manera tenemos ciertas raíces. Pues sí, nos identifica porque siendo de la región, del centro, como luego la dividen, del mero centro soy, y soy corazón solito cuando hablan de San Luis Potosí. San Luis Potosí está a un lado de Jalisco, entonces es el centro. Uh-huh. Entonces toda esta región en la que estamos ahorita transmitiendo desde el Estado de México nos llena de toda esa filosofía que han recogido los escritores a través de sus letras. Agustín Yáñez, por ejemplo, en su Al filo del agua, hace una exposición magistral también. ¿Y de dónde es el señor? De Jalisco también. O Arriola, ¿no? Juan José Arriola también, en sus cuentos. No podemos escaparnos de esa influencia, puesto que nosotros, los de aquí, tú eres del centro, tú eres del norte, del sur, de la Ciudad de México, yo soy allá de aquella colindancia con Jalisco y San Luis, por no decir Guanajuato, ¿no? Abiertamente. No me apena, ¿no? Claro que no. Pero ¿para qué le vamos a decir que andamos por allá rumiando nuestras propias pobrezas y nuestras filosofías? Pero somos lo mismo, ¿no? Somos lo mismo de esta República Mexicana que nos identifica como un pueblo que ha buscado la manera de sobresalir después de aquella opresión que nos dejaron pues ciertos encuentros o desencuentros, pero somos un pueblo que se identifica por toda esa tradición, ya sea de los escritos que nos da Rulfo, otros más, por nuestras propias vivencias. Tenemos un arraigo a la tierra que carambas, que no tenemos identidad. Claro que tenemos identidad. Claro que sí. Y los cuentos de Rulfo, la misma novela de Pedro Páramo, que es un universo espectacular, majestuoso en cuanto a hablarnos únicamente de una situación concreta del movimiento revolucionario y posrevolucionario, sino también de ese tránsito de estos seres que están en búsqueda de una felicidad. La felicidad puede ser un pedazo de tierra, la felicidad puede ser contar con su familia, contar con una vaca para que la familia tenga una dote para casar a las hijas. Cada uno de estos personajes está buscando esa felicidad. En Talpa está buscando el amor, en Paso del Norte está buscando un irse de mojado para encontrar un trabajo y una seguridad para regresar y dárselo a su familia. Entonces, estos personajes que están transitando en un espacio concreto, en un estado concreto de nuestra república, en un espacio local,
puede ser San Luis, puede ser Guadalajara, puede ser Jalisco, el centro, el sur, traspasan por su maravillosa forma de narrar y de delinear a los personajes a un nivel universal. Eso es lo grandioso de Juan Rulfo en sus dos obras excelsas, y que como lectores, como lectoras, vamos a encontrar cosas importantes. A cada lector, como toda obra de arte, es una obra que le va a dar sentido la mirada especial y única de cada lector. Eso es lo valioso, Emilio. Exactamente, pues aquí lo agregaron en una colección de cuentos hispanoamericanos a Juan Rulfo, dentro de ese realismo mágico, con el cuento Diles que no me maten. Pues es una letanía dentro del cuento que le pide al hijo, el padre, diciéndole ya cuando está preso: ve y diles que no me maten, que ya estoy viejo, ya pagué todo lo que hice, ya el destino ya me tiene así acabado, ya no valgo nada, diles que no me maten. Pero la venganza se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que cumplir dentro de ese espacio, dentro de ese mundo rulfiano, que por ser un espacio aparentemente cerrado, también nosotros nos podemos imbuir, incluso en aspectos absurdos, ¿no? Del comportamiento, de la forma de ser de los seres humanos, que somos muy, muy complejos y contradictorios. Pues ya nos estamos despidiendo, ya estamos terminando nuestro espacio aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas, un programa producido por nuestro amigo Enrique Durán, y que bueno, ahora nos acompañó nuestra querida Magda. Pues Magda Santana anda por ahí en otras cosas. No estuvo con nosotros, pero nos da mucho gusto estar aquí, Emilio Santana, Luz Carrillo, para continuar el próximo miércoles hablando de estas ideas dentro de la literatura y de estos autores que, no sé, cada día que abrimos sus libros nos dan gratas sorpresas. Pues Cultivando Ideas se despide de ustedes. Gracias por estaros escuchando. Cultivando Ideas, donde tus ideas crecen. Pues Enrique nos está abrigando aquí en su programación de los miércoles. Gracias, Enrique, por esta oportunidad que nos das para poder platicar con nuestro público sobre el temas literarios y que se adhieran a la idea de leer, de escribir. Y aquí estamos para el próximo miércoles en Cultivando Ideas. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.